vida nueva es lo que ofrece Jesús. Cuando Dios creó a Adán y Eva, nos dice que les dio el aliento de la vida, les sopló la vida, ¿no? Eso es, Dios les hizo vivos al 100%, como fue su diseño. Y el día que pecaron, murieron espiritualmente, y el 90% bueno, por ponerle un número, ¿no? Pero la grandísima parte de la vida que Dios les había dado, la perdieron. Y es verdad, sí, siguieron caminando, siguieron con aliento, pero estaban muertos en los pecados. Estaban ya rumbo a la tumba, bien, estaban en una creación, pues, que se cayó con ellos pues, que se iría deshaciendo, y todavía hasta el día de hoy se está deshaciendo la creación por culpa del pecado. Pero cuando vino Jesús y vino a dar vida nueva, pues estamos hablando de restaurar lo que fue la creación original de Dios, ¿no? De restaurar la vida que tuvieron Adán y Eva antes de su muerte espiritual. Muy bien, pues en Efesios vamos a empezar ya con ya un poco el tema de doctrina del libro. Hemos visto en el capítulo 1 mayormente introducción, salutación de Pablo a la iglesia, y bueno, ahora es donde ya empieza con lo que es aconsejarles, darles dirección. Hasta este punto era básicamente oración, ¿no? Diciendo lo que daba gracias a Dios por lo que él había hecho en la iglesia en los Efesios, y ahora empieza con la enseñanza. Así que bueno, hoy vamos a mirar los primeros 3 versículos del capítulo 2. Antes de abrir las Biblias, o antes de mirar las Biblias, vamos a orar, que el Señor nos guíe, que bendiga este tiempo. Y después, pues, empezamos. Nuestro Padre, te damos tantas gracias. Gracias por el tiempo que nos has dado. Gracias por tu palabra. Gracias por traernos aquí, los que estamos aquí físicamente. Y gracias, pues, por los que están viendo por internet, aunque estén enfermos en casa. Pedimos que tú les cuides. Te pido que nos ayudes a todos, que no hayan distracciones, que nos ayudes a enfocarnos en tu palabra y aprender hoy. Pido que me ayudes a mí a comunicar claramente también de tu palabra, y pido que sea un tiempo que te glorifica en todo. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien. Voy a leer, antes de entrar al capítulo 2, los últimos 2 versículos del capítulo 1, que enlazan bastante, y vamos a recordar, simplemente para recordar un poquito lo que vimos la semana pasada. Bien, dice el 22 y el 23, que Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Jesús, se podría ahí meter, ¿no? De sus pies, está hablando de los pies de Jesús, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. O sea, le puso a Jesús como cabeza de la iglesia, ¿no? La iglesia siendo los cristianos, los que han sido salvos, los que han renacido como hijos de Dios. Dice, la cual es su cuerpo. O sea, Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo, y termina diciendo la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y ese versículo, pues, faltan palabras en castellano para traducirlo. Pero está diciendo, Jesús es el que da, es el que da propósito a la iglesia, es el que es la única forma de que la iglesia llegue a su potencial. Y la iglesia, estamos hablando con los miembros, ¿no? Las personas de la iglesia, únicamente a través de Jesús pueden ser llenos de, pues podríamos decir, ese aliento de vida que Dios dio a Adán y Eva. ¿Bien? Únicamente en Jesús pueden llegar a ser lo que deberían ser. Pueden ser llenos con el que lo llena todo. Es la idea. Bien, entonces, a través de Jesús, o por Jesús, somos hechos parte del cuerpo de la iglesia de Cristo. Somos llenos de la plenitud de aquel que lo llena, que llena todo en todo, ¿bien? O sea, que da propósito a cada persona. Y ahora, versículo 1, leemos, y Él, Cristo, nos dio o os dio vida a vosotros. Está hablando a la iglesia de los Efesios, pero la Biblia está dada a las iglesias que han seguido después de los Efesios también, ¿no? O sea,
La enseñanza aplica a nosotros de la misma forma que a los efesios. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es verdad que en el libro de Efesios vemos mucho el tema de la adopción, pero no es un ejemplo perfecto, no es un ejemplo completo la idea de la adopción de lo que es la salvación. Es una pequeña parte de la salvación, es una ilustración. Pero aquí Pablo describe la salvación en términos no de adopción, sino de resucitar. ¿Bien? O sea, aquí dice, Él, cuando nos hizo parte de la iglesia, cuando nos salvó, lo que hizo fue dar vida a cuerpos muertos. A vosotros que estabais, dice, muertos en vuestros delitos y pecados. Y en el versículo 2 dice, o sea, habla de estar andando mientras muerto. Bien, o sea, no estamos hablando de muerte física visible como vemos con una persona que fallece, ¿no? Estamos hablando de la muerte de Adán y Eva, la muerte espiritual, que es la separación de Dios, la separación de la comunión con Dios, que fue su diseño original para el humano. Nosotros estamos muertos o separados de Dios y Cristo nos dio vida. Lo opuesto a separación es unión, ¿no? La idea de estar en comunión cercana con Cristo. Así que bueno, ponemos en pausa un segundito la idea de la adopción y miramos esta idea de cuerpos muertos resucitados por el Señor Jesús. Ahora, Jesús en su ministerio resucitó varias veces a personas. El ejemplo más conocido es el ejemplo de Lázaro, ¿no? Lázaro estuvo muerto varios días en la tumba. Entró Jesús y le dio vida, resucitó. Bien, eso estamos hablando del resucitó físicamente. Bien, algo que científicamente es imposible, científicamente no tiene ningún sentido, pero fue evidentemente un milagro. Bien. Jesús lo demostró en otras ocasiones también, demostró esta autoridad, este poder sobre la muerte para poder resucitar físicamente a alguien. Pero aquí no estamos hablando principalmente de eso. Estamos hablando de vida espiritual, ¿no? Gente que andaba muerta espiritualmente, cobraron vida espiritual. ¿Y qué significa eso? Bueno, como dije antes, la descripción más sencilla, más corta de la muerte es la separación de Dios. Si nosotros somos diseñados para tener comunión con Dios, la muerte es perder esa comunión con Dios. ¿Y qué es lo que nos hizo muertos? Lo dice al fin del versículo, ¿no? Estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Delitos es romper la ley, ¿no? Es un término legal. Estamos hablando de la ley establecida por Dios, no la ley de España, no la ley de ningún país. Esas leyes se equivocan, a veces son autoridad, sí, pero no son perfectas. Muchas veces tienen agujeros donde se puede escapar de la ley, tienen después corrupción, o sea, un montón de problemas con las leyes que conocemos físicamente, pero estamos hablando de la ley establecida por Dios, el Dios que nos diseñó, el Dios que nos dio vida y el Dios que tiene toda autoridad de establecer leyes. Contra esa ley no hay ninguna excusa si la rompes. No hay nunca una situación de estas complicadas donde a ver si, o sea, puedo, igual lo mejor aquí es romper esta ley porque esto no cubre esta situación. No, la ley de Dios es perfecta, es absoluta y nunca se equivoca. Bien, no compara en eso a ninguna ley humana. Bien, es ley que abroga todo, no tiene fallos y no tiene excepciones. Bien, Dios al final tiene autoridad completa para establecer esa ley. ¿Y qué es lo que causó la muerte? Pues romper la ley de Dios. ¿Qué es lo que hicieron Adán y Eva? Rompieron el único mandato que nos dice la Biblia que les estableció Dios, ¿no? No comeréis de este árbol. Pues hicieron exactamente eso. Rompieron la ley, rompieron el mandamiento de Dios. La consecuencia de eso, la muerte, ¿no? Por eso dice, Él nos dio vida cuando estábamos muertos
dice, en vuestros delitos y pecados. Cada uno, por su cuenta, ha roto la ley. Nos dice Romanos que no hay ni un justo. Es verdad que hay un sentido en que en Adán, o sea, la Biblia dice que en Adán murieron todos. Hemos heredado su predisposición al pecado, pero Dios no nos condena a nosotros. O sea, nosotros no estamos muertos por el pecado de Adán. Todos nosotros morimos por nuestro propio pecado contra la ley de Dios. ¿Bien? Dios no juzga a ninguna persona por el pecado de otro. Nosotros todos, dice la Biblia, todos hemos roto la ley. No hay justo ni aún uno. No hay ninguna persona que haya cumplido con la ley de Dios. Bien, esto al final hay que mirar personalmente cada uno a su vida y o estar de acuerdo o estar en desacuerdo con lo que dice Dios, ¿no? Pero todos nosotros, dice la Biblia, hemos fallado, hemos cometido delitos contra la ley de Dios y por eso todos nosotros, dice, estamos muertos en nuestros pecados, ¿no? Es lo que decía Pablo. Entonces, Jesús dio vida, dio aliento, o sea, arregló la separación que vino a cabo por nuestro pecado, por nuestra muerte espiritual. Voy a tomar una pequeña pausa y vamos a ir a un pasaje en el libro de Ezequiel. Bien, Ezequiel, aquí a modo de ilustración. En el libro de Ezequiel, Dios está hablando, bueno, tenemos al profeta Ezequiel profetizando a los judíos y les está prometiendo, bueno, vamos a leer, que nos lo explica aquí. Igual es difícil de leer porque lo puse en pequeñito, pero bueno, para no pasar mucho tiempo he puesto varios versículos aquí. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí, esto está hablando de Ezequiel, bien, Ezequiel 37, dice, y me llevó en el espíritu de Jehová. No sabemos si esto es una visión o es algo que ocurrió físicamente. No, tenemos esa frase, ¿no? Me llevó en el espíritu de Jehová. Dice, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Bien, piensa en un desierto donde han muerto personas o animales. Bien, está lleno de huesos, dice. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor y aquí que eran muchísimos sobre la faz de un campo. Imagínate. Han pasado 100 años después de una batalla donde murieron muchas personas y no fueron enterradas y está lleno de huesos. Bien, yo creo que está hablando de una visión aquí, pero podría ser también algo literal que pasó. Dice, y por cierto, y bueno, estos huesos, dice, y estaban secos en gran manera. Secos, dando a entender que han muerto hace mucho tiempo, ¿no? O sea, son huesos completamente muertos. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y es una pregunta retórica, ¿no? O sea, no, una cosa que está muerta no vive. Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos. Profetiza es predicar. No, predica a estos huesos. Algo que no tiene sentido, ¿verdad? No hablas a gente muerta. Pero eso es exactamente lo que hacemos. Esto es simplemente una ilustración, acuérdate. Nosotros cuando predicamos el Evangelio, predicamos a muertos espirituales. ¿Bien? Por ahí va la ilustración. Dice, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¿Cuánto sentido tiene que le digas a cuerpos muertos, a huesos, que escuchen? ¿No? No tiene sentido. Mismo sentido que predicar a gente muerta espiritual. No pueden. ¿Cómo van a escuchar si están muertos? Es la idea, ¿no? Pero dice, predica, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu o aliento en vosotros y viviréis. Cuando Dios le formó a Adán, ¿os acordáis? Le formó de la tierra, hizo un cuerpo y después le dio aliento, le dio vida. La vida es algo que no se puede medir, no tiene un peso en la báscula, no tiene algo que se pueda encontrar con el microscopio, ¿no? La vida es intangible, de hecho sigue siendo un misterio científico. Dios dio la vida a Adán, ¿no? O sea, era idéntico antes de la vida, o sea, cuerpo físicamente idéntico a lo que era antes del aliento de Dios, pero Dios le dio la chispa de vida. Pues dice, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis.
y sabréis que yo soy Jehová. Ahora, en otro contexto esto podría ser como película de miedo o algo así, ¿no? Pero esto es, o sea, así está en la Biblia, ¿eh? Esta es la ilustración. Es feo, es asqueroso en un sentido, pero estamos describiendo el proceso de cobrar vida siendo muertos, ¿no? Estamos hablando de algo que no tiene sentido. O sea, no tenemos forma de compararlo más que con películas, porque no es algo que ocurra en vida real. Profeticé, dice, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, yo me imagino un ruido de viento, no sé. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. O sea, se quedaron tiesos como Adán, antes del aliento de Dios. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como se me había mandado, y entró espíritu en ellos, entró aliento, ¿no? Viento en ellos, y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Este es un pasaje muy curioso en la Biblia. De hecho, no muy conocido en la Biblia, porque es tan extraño. Y bueno, algunos piensan que esto ocurrió físicamente y se vio. Quizás sea eso, quizás sea una visión que Dios le dio a Ezequiel. Pero lo que estamos hablando de un montón de huesos convirtiéndose en entes vivientes, ¿eh? de una forma milagrosa. Y Dios le está diciendo a Ezequiel, profetiza, ora, y vendrá el espíritu, el mismo espíritu que le dio vida a Adán, vendrá a estas personas, a estos cuerpos, y les dará aliento. No sabemos si estos huesos representan a personas reales en la antigüedad o no, si son una visión o si Dios los hizo en un momento, no lo sabemos, ¿no? O sea, no, es simplemente una ilustración aquí. De hecho, no ocurrió nada en la historia, esto simplemente sirvió un sentido profético, una enseñanza. Pero nos dice que se hizo un ejército grande de personas vivas, ¿bien? Y no, yo a veces cuando había leído este pasaje antes o pensado en este pasaje, yo pensaba medio en la idea de zombies o algo como de una película. Pero no, estamos hablando de vida completa, 100%, como seres humanos normales. No estamos hablando de una cosa de películas. Vida como Adán y Eva. Bien, o sea, estamos hablando de vida al 100% aquí. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel, representan a Israel. Bien. En el Antiguo Testamento, Israel es el enfoque de la enseñanza de Ezequiel y de la mayoría de los libros, ¿no? Israel es el enfoque, es el pueblo de Dios, es a quien se dirige Dios. Esto es la casa de Israel. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Y esto ocurre después de la invasión de Babilonia. Esto ocurre a una nación que ha perdido toda esperanza y está muerta su esperanza. No tienen ninguna ilusión del futuro. Y Dios les está diciendo, se secó vuestra esperanza, y dice, por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas. Que lenguaje tan curioso, ¿no? El mismo lenguaje del Señor Jesús en su sepultura. O sea, está hablando de tumbas, está hablando de gente muerta, o sea, con términos que entendemos. Dice, os voy a resucitar, os voy a volver a dar vida. Dice, os traeré a la tierra de Israel, la tierra prometida, ¿no? Al lugar que es vuestro. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros,
y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. Dios entonces, en esta historia, o ilustración, o visión, ¿bien? Dios le enseña a Ezequiel cómo resucita un ejército entero, les da vida. No porque se lo merecen, no porque hayan hecho algo que merecen que Dios lo haya hecho, no, pero porque Dios les da esperanza y les dice, yo voy a cumplir con vosotros mi promesa. Os voy a llevar a la tierra prometida, os voy a llevar a vuestro lugar, porque yo quiero hacerlo, ¿no? Y yo os voy a mandar mi espíritu, mi aliento, para que cobréis de nuevo vida. Vale, bueno, yo creo que Pablo tiene esta historia quizás en mente cuando escribe Efesios. Bien, yo creo que este es un pasaje muy importante. Esto está hablando en el Antiguo Testamento, está hablando de judíos, bien, pero es ilustración de lo que describe aquí Pablo. Bien, volvemos al versículo 1, dice, Él os da vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así que ahora, no pensando en muerte física, como los huesos, ¿bien? Pero pensando en muerte espiritual, que es igual de significante, o más, ¿bien? Igual de muertos que esos huesos del valle de Ezequiel, pues Dios está hablando, Pablo, a la iglesia, bien, compuesta por gente como tú y como yo. Dios os dio vida a vosotros, igual que con Ezequiel dio vida a esos huesos muertos, o igual que con Lázaro, o las otras ocasiones cuando Jesús dio vida, ¿no? Dios os resucitó de vuestros pecados, de vuestros delitos y pecados. Dice, versículo 2. De vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Aquí no se puede andar mientras muerto, ¿no? Otra vez esto no es muerte física, estamos hablando de, pues, gente caminando en el pecado, y ese pecado es su muerte. Bien, igual que Adán y Eva no dejaron de caminar el día que pecaron, pues siguieron con vida física, pero muerte espiritual, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, en otra era, antes, en un tiempo pasado. Ahora no andáis en esto, es la idea. En los cuales anduvisteis en otro tiempo. Dice, siguiendo la corriente de este mundo. La palabra ahí, corriente, está hablando, es como un eón, o sea, está hablando como el tiempo, la manera de pensar de este tiempo. Ahora en el siglo XXII ha cambiado un montón, ha cambiado mucho los tiempos desde hace incluso 20 años, ¿no? Estaba viendo algo, no sé, justo ayer viendo uno que decía, ¿no? Imagínate hace 10 años hablar de un hombre, o sea, una persona con características físicas de hombre y llamarle una mujer. Hace 10 años dirías, eso es loco. No, o sea, hace poquísimo tiempo no sería normal, no sería, o sea, que te miren como una persona malvada por no decir esta persona es un hombre o esta persona es una mujer o lo que sea así, porque lo piensa o porque lo quiere, ¿no? Hace 10 años eso sería locura para todo el mundo. Mira cómo cambian los tiempos en poquísimos años, ¿no? Ahora pues, ha cambiado mucho. Y así va, en 10 años, a saber qué será la próxima verdad. A saber qué será el próximo tiempo, la próxima corriente. No sabemos, no lo sabe nadie. No creo que lo sepan, no creo que haya alguien ahí planificándolo, si no es Satanás. No sabemos lo que será en el futuro, pero lo que eso es la palabra corriente, ¿no? El modo de pensar del día. Vosotros, cuando andabais en el pecado, dice, andabais siguiendo la corriente del mundo. El mundo piensa así, pues yo pienso así también. ¿Cómo? Y es increíble cómo millones y millones y millones de personas ahora en el mundo digan algo que hace 10 años te habrían mirado como si fueras un loco. Y así cambiamos tan fácilmente, porque así va la corriente y seguimos la corriente.
dice Pablo, vosotros erais así, seguíais la corriente. Y eso es, vivíais en pecado, porque el mundo vivía en pecado. Si para el mundo es normal que dos personas vivan juntas antes de casarse y hagan de todo, si el mundo es normal, pues yo también lo hago, porque es lo normal. Vosotros erais así, ¿no? Siguiendo la corriente de este mundo, dice, conforme, y estas son palabras fuertes, conforme al príncipe de la potestad del aire, esto es, Satanás. Bien. Por eso digo, si hay alguien que está dirigiendo esta corriente, dirigiendo cuál es la próxima cosa que va a pensar todos, pues sí, es Satanás. Bien. Ahora, no quiero decir con esto que todo lo que piensa el mundo está mal. Obviamente hay bueno y hay malo en cómo va el mundo. Hay cosas que hoy son mejores que hace 10 años. Y yo no soy súper pesimista en cuanto a todo está ahora fatal, todos piensan lo peor en todo. O sea, yo no creo que eso sea la realidad. Pero la realidad es que la moralidad el sentido moral de las personas cambia muy radicalmente, cambia muy rápidamente. Ahora estamos con acercándonos al Mundial y ahora todos están, pues es increíble. A mí me parece increíble, ¿no? Cómo se ha vuelto todo el mundo en contra del mundo árabe, de repente. Que hace poco éramos inclusivos en cuestiones de religión y ahora todos están, pues queriendo boicotear, ¿por qué? Pues es la corriente. O sea, la gente sigue la corriente. Y como digo, Satanás es el que dirige esa corriente. Bueno, siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, dice, el espíritu que ahora opera, ahora dirige, y eso es curioso cómo se usa esta palabra espíritu, ¿no? Porque hemos visto ya muchas veces espíritu. Espíritu, a ver, es una palabra que no encuentras realmente en un diccionario, ¿verdad? No encuentras en un libro de ciencia. Esto es un término espiritual, no es algo fácil de definir y fácil de medir físicamente, ¿no? Espíritu es, aquí se podría traducir viento, ¿no? Es algo invisible. Y es la misma idea del espíritu de Dios que da vida, pues es el espíritu del príncipe del aire, que es Satanás, que opera en los hijos de desobediencia. Bien, o sea, hay dos espíritus aquí, espíritu de Dios, espíritu de Satanás. Y o sea, están puestos en contraste. Las personas muertas, las personas que siguen la corriente del mundo, tienen el espíritu de Satanás, es la idea. Y están siendo guiados por el espíritu que obra o que opera en los hijos de desobediencia. Bien, contraste muy grande aquí. O sea, podríamos pensar en Ezequiel, son los muertos, son los que eran huesos, bien, espiritualmente completamente secos, completamente apartados de Dios, sin ninguna chispa de vida, moviéndose sí, pero moviéndose como muertos, conforme a lo que rige Satanás, bien, conforme a cómo vaya este mundo. Bueno, dice, vosotros anduvisteis en este tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos, otra vez dice, en otro tiempo, antes, o sea, quizá en un pasado muy reciente, ¿vale? O sea, pero antes de ser salvo, si eres salvo, esto te describía a ti. Igual no te sentías hombre muerto. Igual no pensabas que eras muerto, pero eso es lo que, o sea, tampoco lo piensa toda esta ciudad a nuestro alrededor. Pero mira cómo siguen la corriente del mundo. O sea, mira cómo siguen el espíritu de Satanás. En otro tiempo, todos nosotros estábamos así, viviendo en los deseos de nuestra carne. Al final, lo que dirige es los deseos de la carne. En el mundo, en los que no son cristianos, simplemente uno actúa
conforme a lo que le dé más placer, lo que le dé más satisfacción, lo que le traiga gozo. Y a veces, pues porque Dios lo diseñó así, trae gozo el hacerle bien a una persona. O sea, no digo que nadie inconversa nunca haga algo bueno para otra persona, porque claro, eso trae gozo, eso trae satisfacción en alguna manera. ¿Qué padre inconverso no disfruta de dar un regalo a su hijo, aunque no sea salvo, aunque no lo estén haciendo para Dios? Pero disfrutas, ¿por qué? Porque Dios nos hizo así, Dios nos hizo para disfrutar haciendo lo bueno. Pero andamos según los deseos de la carne. Incluso esas personas, esos padres, pues, que están actuando en amor, pues lo están haciendo porque así les manda la carne, así les mandan sus deseos. ¿Bien? Y no es por decir que todo lo que están haciendo es pecado en sí, pero son esclavos de sus deseos, son esclavos de lo que rige la carne. Bien, así es todo el mundo. Así éramos también antes de ser, nos lo va a decir ahora, ¿no? Pero antes de ser resucitados de esto, éramos nosotros. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad, no haciendo nuestra voluntad, que es lo que piensan la mayoría, ¿no? Yo hago lo que me apetezca, yo lo hago a mi manera, ¿no? Realmente haciendo la voluntad de tu carne, o sea, de los químicos de tu cabeza, de tu ADN, haciendo lo que te mande el cuerpo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y dice, y éramos por naturaleza, aquí volvemos al tema grande de la adopción. Cuando éramos muertos, hijos de ira. Aquí lo conecta a la adopción, ¿no? Éramos hijos de ira. Esto está hablando del destino de los hijos de Satanás, ¿no? Cuando antes de ser salvos, cuando éramos muertos espiritualmente, éramos hijos de ira. Y los que hemos sido salvos, hemos pasado a ser adoptados a la familia de Dios. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, igual que todos a nuestro alrededor. Bueno, entonces, vamos a dejarlo en este versículo ya. Pablo, ¿qué está diciendo? Igual que Pablo, o sea, yo no conozco el corazón individual de cada uno aquí, ¿no? Cada uno tiene que medir en su propio corazón, yo soy hijo de Dios o no. Es muy sencillo. O sea, me he arrepentido, he pedido perdón a Dios, realmente estoy viviendo para Él, eso lo sabes tú. Cualquier persona puede poner una fachada, ¿no? Pero todos nosotros, antes de ser salvos, si es que somos salvos, vivíamos así. Esto describe nuestras vidas. Bien, esclavos de la carne, viviendo conforme a los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne, siendo dirigidos por el espíritu de nuestros tiempos. Bien, haciendo como nos manda la influencia exterior o nos mande la influencia de nuestro ADN. Y eso, por definición, nos hacía hijos de ira. O sea, hijos destinados al infierno, destinados a la separación eterna de Dios. Bien, que es al final el destino de Adán y Eva por su pecado. O era el destino de Adán y Eva. Si no fuese por la intervención de Jesús, ellos por desobedecer, bien, irían destinados al infierno, a la separación de Dios eterna. Así también todos los demás, todos los de a nuestro alrededor, los que siguen muertos como el campo de huesos en la visión de Ezequiel, o en el caso de Ezequiel, todos así, un mar enorme de personas que están yendo directamente hacia la separación eterna de Dios. Hijos de ira por naturaleza. De entre esas personas, Dios nos adoptó. De entre esas personas, Dios nos sacó y nos sopló el aire de la vida, ¿no? Nos dio vida renovada, como hizo con Adán y Eva, con
con su salvación. Nos dio esta segunda oportunidad. Gracias a Dios por ello. Gracias a Dios que nos ofreció esto. He puesto como título adopción para vida. No es adopción para vida, o sea, adopción eterna. No va en ese sentido, ¿no? Adoptados porque si no nos hubiera adoptado Dios, estábamos muertos. ¿Bien? No teníamos ningún destino. Adoptados porque Dios quería que viviéramos. Y así es nuestro Dios, ¿no? Dios misericordioso, Dios que quiere el bien de los que le quieren el mal a Él. Dios nos adoptó, Dios nos salvó para que tengamos vida y nos salvó dándonos el aliento de vida que hizo con Adán. Bien, entonces, ¿qué significa para nosotros? Recordar que ya no somos parte de la corriente del mundo. Nosotros ya no somos esclavos de Satanás y esclavos de la dirección de nuestro mundo. Nosotros no tenemos que cambiar de pensar como cambia el mundo. En 20 años, ¿qué va a pensar el mundo? Pues no lo sé, nadie lo sabe. Pero nosotros no tenemos que cambiar en lo que es correcto, lo que está bien, lo que está mal, como cambia el resto del mundo. ¿Por qué? Porque no somos cuerpos muertos en un mar de cuerpos muertos. ¿Bien? Tenemos vida y no nos regimos por el espíritu de Satanás. Tenemos vida nueva y ahora en vez de eso somos cuerpo de la iglesia. No es, la idea aquí no es, somos un montón de individuos luchando contra la mar o la marea de muertos. No, somos un cuerpo luchando juntos contra este mar de muertos. Bien, somos una iglesia. Todo esto, Efesios, es acerca de la iglesia, no es acerca del individuo. Está escrito en una iglesia. Somos unidos, una familia adoptada para la vida. Bien, bueno, ahí vamos a dejar. Vamos a orar y somos despedidos. Nuestro Padre, te damos gracias por el día que nos has dado, gracias por este pasaje, gracias por la vida que tú nos das. Pido que nos ayudes a vivir no conforme al mundo, sino conforme a tu plan. Pido por cada hermano aquí, los que están en casa, pido que nos ayudes a glorificarte. Te lo pedimos todo, en el nombre del Señor Jesús. Amén.